Lucas capítulo 2, versículo 11, vamos a hablar de un versículo controversial, o un versículo que genera para nosotros expectativa, para los pastores que estaban en ese momento una emoción, porque estoy seguro que ninguno de ustedes ha estado con un ángel o ha visto un ángel, más el que tienen delante de ustedes hoy día. Vamos a hablar. Pero los hombres que estuvieron ahí estuvieron con los ángeles. ¿Ha encontrado la palabra? Lucas capítulo 2, versículo 11, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Le damos lectura una vez más? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Tome su asiento. ¿Y por qué les decía que este es un versículo controversial? Es un versículo que quienes no siguen la fe cristiana nos enrostran, a los cristianos y aquellos ateos dicen que nosotros estamos errados, equivocados, porque esa no es la fecha, o la fecha que nosotros celebramos Navidad, no es la fecha en que nació Jesucristo. Pero por encima de aquellas cosas, independiente donde vivamos, la religión que profesemos o las creencias que podamos tener, lo más probable es que, y es así, que casi todo el mundo celebra la Navidad en cada una de las partes del mundo. Es algo que es real, que se hace. No es la fecha, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero se celebra en esta fecha la Navidad. Y vamos a ver qué cosas es la Navidad. La palabra Navidad, comúnmente también llamada Pascua, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y es una de las fiestas más importantes del cristianismo, junto a la Pascua de Resurrección. Y aquí hago una salvedad de que los discípulos, los apóstoles, no celebraban el cumpleaños de Jesucristo o cuando Él haya nacido. Lo que ellos celebraban era la muerte de Jesucristo, era la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Y a través de ello ellos esperaban la venida de Jesucristo. Amén. Pero después de varios concilios, después de que hubo en el año aproximadamente 300 y algo después de Cristo, es ahí donde se empieza a conmemorar la Navidad. Y se conmemora en el 25 de diciembre en la mayoría de las iglesias cristianas. La celebración del 25 de diciembre como Navidad tiene una antigüedad aproximada de 1800 años para nosotros. Y su establecimiento es algo que hasta hoy no se ha podido establecer con claridad de en qué motivo o cuándo se realizó. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del sol invencible, que se llamaba solsticio de invierno, y se cree que la iglesia habría adoptado esa fecha para convertir a los paganos en el año 350. Es ahí donde las iglesias, los papas de esa época instituyeron que el 25 de diciembre se celebrara la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. En Antioquía, cerca del año 386, Juan Crisóstomo impulsó a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Hay otras fiestas que también coinciden con el 25 de diciembre y no son cristianas, pero que han entregado parte de su celebración a los ritos actuales, como por ejemplo los escandinavos y los germanos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento del dios nórdico Frey, dios de la fertilidad, lluvia y el sol. Si ustedes me preguntan, antes de que el cristianismo adoptara la fecha de la Navidad el 25 de diciembre, habían otras religiones, otras culturas que ya celebraban de la forma en que nosotros celebramos la Navidad. Y esas culturas eran las nórdicas,
la de los reyes, lo de los dioses escandinavos, ¿ya? Esto, para que no, si usted ve las películas de los vikingos, es ahí donde ellos celebraban todo este tipo de fiestas. En su celebración adornaban a un árbol que representaba el árbol del universo, que era el Yggdrasil, que finalmente se convirtió en lo que hoy en día conocemos como el árbol de Navidad. Si ustedes me preguntan de dónde viene ahí, es ahí donde ellos lo adornaban, le ponían le ponían alimentos, le ponían diferentes cosas, incluso velas o luminarias para que se vieran un poco más hermosos estos árboles. Desde ahí viene aquella costumbre. Los aztecas celebraban al dios Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, entre el 7 y el 26 de diciembre. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, dios del sol, el 23 de diciembre. Ambas fechas fueron transformadas y adaptadas por los evangelizadores cristianos para luego sustituir personajes, manteniendo parte de las celebraciones y dándoles características cristianas. Invictus, relacionado con el dios Sol, coincide también con otro dios, que es el dios Mitra, proveniente de Persia y que también nació un 25 de diciembre. El dios Mitra fue antes de Invictus y mucho antes de Jesucristo. Por cierto, Mitra nació de... Y esto es lo que cuando uno se pone a investigar, son cosas que nosotros debemos saber y usted debe saber porque en más de alguna ocasión alguien le va a decir y usted dice, oh, he vivido engañado todo el tiempo. No, hay culturas antiguas, paganas, que servían a diferentes dioses que ya celebraban el 25 de diciembre. Este rey Mitra o este dios Mitra, dice la tradición, que nació de una virgen unos 1400 años antes de la era cristiana. Y a su cuna llegaron pastores y unos sabios con regalos. Mire la similitud que tiene este rey, este dios Mitra, con la enseñanza de Jesucristo. Y la cultura pagana dice que Mitra era un dios, no fue un rey, un personaje. Y nosotros decimos que Jesucristo es Dios. Amén. Por eso se hace aquella similitud y muchas personas dicen, oh, pero los cristianos copiaron aquella tradición. La diferencia está en que ellos seguían muchos dioses. Nosotros seguimos a un solo Dios. Padre es Dios, Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es uno solo. Amén. Fue el emperador romano Constantino quien ordenó que se celebrara el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre para que encajara con Invictus y otras celebraciones mucho más antiguas. La idea de estos hombres era lo pagano que existía era cristianizarlo. ¿Ya? Es como yo cuando me convertí tenía muchos cassettes. Una vez parece que le conté la historia. Y tenía cassette de la Sonora Malecón, de Ramón Alfaro. Aquí los más viejitos se van a acordar de... los de mi tiempo se van a acordar quiénes eran estos, de qué cassette eran. Porque los más jóvenes... Sí, por eso le digo la Sonora Malecón, los Viking 5. ¿No los conocía? Entonces, cuando yo me convertí, yo dije, los voy a cristianizar. Les poníamos un escocho, un papelito, se les ponía atrasito y uno los convertía en cassette nuevamente virgen y que podía regrabar encima de ellos. No sé si se acuerdan, por eso le digo, estos para los jóvenes de hoy. Entonces, todos esos cassettes quedaron con grabaciones de canciones de... en ese tiempo uno escuchaba a Valdivia, no sé si ustedes han escuchado a Valdivia. Jorge Valdivia, sí. Escuchaba a Charly Busto, a Roxana Contreras,
Polo Negrete, Ramón Medina, los inicios de Marcos Witt, Orellana, Jaime Murrell, todo ello. Entonces todos mis cassettes que eran Sonora Malecón quedaron con... Entonces, ¿cuál era la idea en ese tiempo que cristianizaron o dijeron vamos a celebrar? Era cristianizar aquellas costumbres paganas que los demás estaban realizando. ¿Ya? Por eso se hizo. Es decir, si ustedes dicen, no, sí, en realidad no nació, perfecto. Pero lo que nosotros debemos hacer es llevar el mensaje de Cristo. Y por eso tomé este versículo, porque a pesar de que muchas culturas o algunos piensan que nosotros copiamos, por eso le dije, a nadie se le apareció, de estos hombres o de estas deidades que dijeron que habían nacido en esa fecha, a nadie, a ningún pastor se le apareció los ángeles. ¿Y qué dijeron? Ellos se asustaron, temieron, dice la Escritura, pero ¿qué les dijo los ángeles? Dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos esperaban al Salvador, ellos esperaban a alguien que los libertara, ellos esperaban, el pueblo judío esperaba que viniera un Redentor hacia sus vidas. Y esta es la mejor noticia, que se les aparecieron unos ángeles para decirle, y no solo eso, sino que no se le apareció uno, dos, tres. Dice que en un momento ellos miraron y los cielos abiertos y una multitud de ángeles adorando al niño. Y van a ir y van a encontrar a este niño envuelto, les dicen estos ángeles. Y ellos fueron, lo encontraron, y esta es la noticia maravillosa. Porque en esta fecha, aunque no nació, nosotros podemos evangelizar. ¿Cuál es la importancia de que Jesucristo haya nacido? ¿Cómo nació? De una virgen. ¿Cómo? Si usted me pregunta, yo no podría explicarle, pero sí sé que el Espíritu, si la palabra de Dios dice que nació de esta forma, de esta manera, si hay tradiciones que no tienen libros, que no tienen profecías, y la Escritura nos muestra que la profecía se debía cumplir, que Dios iba a usar los tiempos, y esto es maravilloso, porque decía que debía nacer en Belén. Ellos vivían en Galilea, y Dios en el tiempo obra como Él quiere, y al emperador que estaba en ese tiempo gobernando le pone la idea de poder hacer un censo. Y dice la Escritura que ese censo tenían que ir, aquellos que vivían, tenían que volver a sus ciudades para ser censados. Y es donde, y esto es maravilloso, para que se cumpliera la Escritura, la cual María no tenía intención de que ellos lo estaban haciendo para que se cumpliera la Escritura, sino que Dios estaba moviendo todo para que la escritura se moviera. Dice la Escritura de que en Belén debía nacer. Ella estaba embarazada, estaba a puertas de dar a luz. Y una mujer que está a puertas de dar a luz, si vive en Galilea, donde está tranquila, donde está bien, donde no tiene ningún problema, y llegar a hacer una caminata, llegar a un lugar más encima para ser censada y buscar, porque ellos no iban con la intención de que no iban a encontrar un lugar donde alojar. Ellos dijeron, vamos a llegar a Belén y tenemos que buscar. Y no había sitio en ningún lugar, solamente en un humilde pesebre. El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nacer en un pesebre. Que hoy nosotros vemos los pesebres, los vemos bonitos, adornaditos, pajitas, le ponen hasta ropita, todo eso. No, el pesebre en ese tiempo no era de esa forma. En el pesebre era donde comían los animales. No tenía nada de olor, no tenía grato, me refiero, no tenía olor grato, sino que ahí, como decía el hermano Pato, llegaba el olor de la majada, estaba ahí mismo, de los animales donde comían, donde bebían, estaba todo eso. Pero para que se cumpliera la Escritura, debía ser así. Por eso llegó María a Belén, dio a luz ahí, y estos ángeles aparecen. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto sacudió
a estos hombres sacudió al mundo y debiera seguir sacudiéndonos a nosotros. Porque el amor de Dios por esta humanidad, por cada uno de nosotros, es incomparable. Una madre puede hacer muchas cosas por sus hijos. Un padre puede hacer cosas por sus hijos, menos que la madre. Las madres se pasan. Pero que Dios haya hecho dejar toda su gloria, dejar toda la opulencia que Él tenía para venir a nacer en un humilde pesebre y saber su destino, que era crecer, predicar, mostrar el reino de Dios y luego morir en el madero de la cruz por amor a usted y por amor a mí. Si hay algo que hoy nosotros podemos decirle a aquellas familias, aquellos que van a celebrar Navidad, que esperan a lo mejor incluso un regalo, es hablarles del regalo más maravilloso que la humanidad ha recibido. El regalo más menospreciado, más desvalorizado por algunas personas, incluso a veces por nosotros los cristianos, que es el regalo de que el Salvador ha nacido. Hoy ha nacido un Salvador, un Cristo, el Cristo que ellos esperaban, el Señor que ellos esperaban. Y esto es maravilloso porque ellos creían que por obras podían salvarse. El hermano Pato dijo que tendríamos que hacer muchas obras para poder llegar a un peldaño más al cielo, decía, cuando comenzamos el culto. Y hablaba de que su amigo decía que había subido 10 centímetros y 1 pulgada más. Y va un joven rico que va y le pregunta a Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el cielo? Para tener aquella vida eterna. El Señor le dice: cumple los mandamientos. Y él dice: lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesucristo va y le dice: por eso esto es tan importante. Porque los ángeles le dijeron: ha nacido el Salvador. Ha nacido el Cristo, el Señor, el que va a salvar a la humanidad. Porque hay muchos que creemos o pensamos que a lo mejor con las obras que hacemos, por lo bueno que somos salvos. O merecemos el cielo. O merecemos y tenemos un granito más para llegar al cielo. Pero el Señor Jesucristo le dice a este joven: vende todo y sígueme. Y toma tu cruz. Si Jesucristo no le dijo: ¿sabes qué? Tus obras son magníficas. Has cumplido la ley, has honrado a tus padres, da un poco acá a los pobres y tienes el cielo ganado. No le dice eso. Vende, dale a los pobres, pero sígueme y toma tu cruz. Dice la Escritura que el rostro de este joven se entristeció porque Jesucristo le dijo la clave. Por eso nosotros debemos gozarnos, contentarnos, alegrarnos. Debiéramos, a pesar de todos los problemas, dificultades que podamos estar viviendo, porque hoy, aunque no es la fecha, pero nosotros podemos decir: hoy ha nacido el Salvador del mundo. Hoy ha nacido el Cristo. Entonces, cuando nosotros podamos compartir con nuestra familia, cuando usted tenga la oportunidad de compartir con su familia y le pregunta: oiga, pero no. Pero lo más importante, si es la fecha o no es la fecha, no es eso. Eso no es importante. Eso no es trascendente si fue en esta fecha o no fue en esta fecha. Lo trascendente es que Él nació. Y nació por amor a la humanidad. Nació por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué importa si no fue el 25? ¿Qué importa si no fue el 24? ¿Qué importa que a lo mejor aquellos papas de la época quisieron cristianizar las costumbres paganas que se estaban dando? ¿Qué importa eso? Lo importante es que Él nació. Lo importante que Él vivió. Lo importante que Él creció, que Él habló, que Él predicó, que Él cumplió la misión por la cual vino, que fue morir
por mis pecados. Y gracias a eso, gracias a ese hecho que Él hizo, nosotros hoy tenemos entrada al reino de los cielos. Por ninguna otra persona, ni por los que dicen que existieron antes de Cristo o después de Cristo, nosotros tenemos salvación. Solo por uno, que es Jesucristo. Solo por el Cristo, cada uno de nosotros tenemos salvación. Por eso estos pastores tienen que haber saltado de alegría, de contentamiento al que le hayan dicho aquella noticia de que Jesucristo había nacido. Amén. Hoy se los dice este ángel. Para poder decir que Cristo ha nacido. Que debemos valorarlo en nuestras vidas. Que debemos hablar de Él y no callar de Él. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Redentor, el Salvador de toda la humanidad, de su vida y de mi vida, que es Cristo. Es el Cristo que usted sigue y que usted sirve, y que es nuestro Señor. Amén. No sigue a alguien en vano usted, sigue al Señor de los señores. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Queda nuestro hermano Patricio. Vamos a ofrendar y como dijimos hoy día vamos